Muchas gracias por acompañarnos a una nueva edición de la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, que tenemos que iniciar hoy sumándonos a las condolencias y a la gran repulsa por el vil asesinato de dos periodistas españoles en Burkina Faso, David Beriaín y Roberto Fraile, periodistas de altísimo riesgo, expertos en eso, en periodismo extremo. Grababan un reportaje sobre los furtivos en Burkina Faso y fueron precisamente el objeto de ese reportaje quienes en una emboscada acabaron con ellos en el día de ayer. Dicho esto, pues nos situamos en nuestro panorama y en nuestro escenario de actualidad que no se acaba de ir del contexto de la pandemia. Valdepeñas se aproxima a esos 10 días de medidas restrictivas de nivel 3 reforzadas que le diferencian del resto de la región junto con los vecinos de Santa Cruz de Mudela. La perspectiva no es optimista, quiero decir, porque al término de esos 10 días que se dieron desde Sanidad inicialmente, los datos no acompañan para prescindir de ese refuerzo de las medidas de nivel 3 y un sector clave, la hostelería, no aguanta más. En el día de ayer se manifestaron de manera solidaria con ellos profesionales y empresarios del sector del comercio en la Plaza de España y dieron su punto de vista, que es el de una incoherencia que está en boca de todo el mundo durante esta semana, también en el de los vecinos. También hicimos un reportaje sobre eso, sobre estas reacciones el pasado lunes, que no entienden que se apliquen unas medidas de nivel 3 restrictivas y reforzadas y al mismo tiempo se mantenga el perímetro del municipio abierto, de tal manera que Valdepeñas está centrifugando valdepeñeros a restaurantes y bares de la comarca, como pasó el fin de semana pasado. De otro modo, se piensa que si no es así, es decir, si se establece un cierre perimetral, pues es el comercio el que se echa a temblar. De todo eso vamos a hablar en esta próxima hora con nuestros invitados de hoy, pero antes de presentarles, les damos paso al vídeo que en el día de ayer hacíamos ese reportaje para el encabezamiento de lo informativo de Televaldepeñas, con esos testimonios de los hosteleros y demás sectores afines a este sector que es primordial en la economía local. Vamos dentro vídeo, compañeros. Casi 200 personas se han plantado hoy en la Plaza de España de Valdepeñas para decir sí a que los hosteleros no son los únicos que están perdiendo con el nivel 3 reforzado en la ciudad. Llevamos sufriendo muchísimo los recortes y la imposibilidad de poder trabajar correctamente. Como esto sigue así, vamos a ir de puto culo. Eso es lo que han intentado hasta el último momento, saber qué va a pasar en los próximos días. Después de bastantes intentos de que nos diera una respuesta o alguna nota la Consejería de Sanidad, hoy, esta mañana, a las 10:50, me ha llamado Julia Ruiz, que es la coordinadora de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Comunidades. Ella les ha comunicado que el brote está estabilizado en Valdepeñas y que muy posiblemente las medidas queden sin refuerzo la semana que viene, una fecha que no les ha concretado, como tampoco si el consejero les iba a atender. Esto supone que con el fin de semana a la vuelta de la esquina y con 2 días especiales como son la fiesta del trabajo y el Día de la Madre, los autónomos y trabajadores de bares y restaurantes no pueden preparar nada. Antes de venir aquí, otra reunión con Vanessa, ella también ha llamado al delegado provincial de Sanidad para que hablara con el director general o con el consejero y que nos dieran una respuesta más específica. En estos momentos aún no me ha llamado, no sabemos nada, no tenemos respuesta. Todos los que han acudido al llamamiento de hosteleros coinciden en que estas medidas no son eficaces ni justas. Estamos perjudicados todos, vamos montados todos en el mismo barco, son máquinas de tabaco que hay paradas, que no funcionan, unas inversiones que hay hechas que no son rentables. Que si nosotros tenemos los establecimientos cerrados, que se pasen por la multitienda de 24 horas y verán que hay más gente bebiendo en la calle y más agrupados que en cualquier establecimiento de hostelería.
las instalaciones cerradas, y bueno, entendemos que es un palo incondicional, porque ya ni podemos meter a nadie en ERTE, porque si son para 4 o 5 días no te merece la pena meter en ERTE a nadie. Y bueno, pues son pérdidas que pierdes un mes y sigues pagando todos tus impuestos, todas tus cosas. Yo creo que deberíamos mirar otras soluciones. Ya no solo porque me afecta directamente a mí como trabajadora, sino también porque me afecta directamente con el sector. O sea, soy solidaria conmigo misma y con mis compañeros y por supuesto con el pueblo. No entiendo, y estoy totalmente de acuerdo con Joaquín, las medidas que han tomado tan injustas y tan insolidarias. Y vuelven a hacer referencia a la movilidad de los vecinos en toda la comarca. A mí se me han ido 2 comuniones, una se me ha ido a La Solana y otra se me ha ido a la Torre de Juan Abad. Quiere decir, si de alguna manera podría la hostelería ser portadora del COVID, para llegar allí tendrían que hacerle unas revisiones, o cuando vengan de allí aquí. Quiere decir, está prohibido en Valdepeñas y no está prohibido en los pueblos limítrofes. Y yo sé que mucha gente de aquí que entrena habitualmente en los gimnasios de aquí están entrenando allí y bueno, pues esas son pérdidas que tenemos nosotros aquí en el pueblo, lógicamente. Mientras tanto, aquí el ambiente sigue igual. Salir por la tarde y dar un paseo por el pueblo y ver que está todo cerrado, la hostelería, porque lo demás, pues la gente cuando viene al comercio se escapa también a ver la hostelería y a tomar algo, y no somos los culpables, porque estamos poniendo todos los medios, porque no paramos de limpiar, no paramos de airear nuestros negocios. Valdepeñas ha demostrado hoy que esto es una fatídica cadena que afecta hasta la última ficha del dominó. Así está el patio cuando estamos en vísperas de la fiesta del trabajo sábado y sobre todo de la gran fiesta del Día de la Madre, que es sinónimo de consumo en hostelería este próximo domingo. Carmen Horcajo, Radio Surco, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bien, aquí estamos. Ángel Luis Rivas al lado, profesor de Filosofía del Instituto Gregorio Prieto, ¿qué tal? Bienvenido. Fernando Prieto, agricultor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues así como hemos visto mensajes y testimonios sumamente elocuentes. Esta gente arrastra 14 meses de ahora sí, ahora no, y en esos 14 meses han trabajado 5 los hosteleros, 5 enteros. Hay también un sector que es el comercio, menos visible, pero también tremendamente perjudicado. Y en el corto plazo, pues un fin de semana que debiera ser de hacer caja para negocios que están muy golpeados y muy machacados durante esta pandemia que ya dura demasiado, y a los que se les vuelve a negar la apertura de esos establecimientos. Carmen, ¿cómo lo ves? Bueno, pues no lo vemos muy bien, la verdad es que no lo vemos muy bien. Creo que tienen toda la razón en lo que han dicho. Creo que si se han tomado unas medidas, deberían de haber sido unas medidas o bien de un cierre total de Valdepeñas. Si la situación era tan mala, tan difícil, con tantos casos, con tanta incidencia por cada 14 días, que es como se mide, pues aunque nos hubiéramos fastidiado todos, pero ciérralo en su totalidad, porque ellos realmente tienen razón. No sirve de nada que ellos estén cerrados si la gente se está yendo para afuera. Evidentemente también que no esté abierto el sector de la hostelería repercute en todo el comercio. Si tú te vas a ir a tomar una cerveza, a lo mejor te compras una camisa, si no, no te la compras para quedarte en casa. Y es que es eso, ellos saben perfectamente que la gente se mueve, desde comprar en la multitienda a ir a cocinillas, a juntarse con amigos, a ir a otros sitios. Entonces creo que han sido unas medidas poco coherentes. Coherentes con las cifras, pero sí, no han sido de alguna manera integrales, porque no se acaba de entender. Claro, porque se supone que son unas medidas que se toman para paliar la multiplicación de los casos, para que no sigan esos contagios. Entonces, solamente cierras un sector, pero al resto nos dejas una movilidad. Entonces, no estás siendo consecuente. Si eres consecuente, vamos a hacer lo que hicimos en marzo del año pasado. Unos casos muy importantes, cerramos absolutamente todo. Fernando, hay dos puntos de vista, dos perspectivas que son justapuestas o contrapuestas entre sí. Los hosteleros y los restauradores de la comarca frotándose las manos, y los vecinos de la comarca diciendo que no venga Valdepeñeros, que no lo pegan. Eso es evidente, es decir, conforme se están tomando estas medidas, perjudicas una parte y a esa misma parte fuera de tu núcleo donde habitas la está favoreciendo. De ahí la injusticia, yo coincido con Carmen en todo ese sentido. Y es más, y pensando y repensando este tema, me da la impresión de que las medidas que están tomando
no es como culpar a la hostelería o al ocio, en definitiva, que es lo que están en este sentido cortando, sino que es una manera, a mi entender, y creo después de haber estado analizando mucho esta situación, que es una manera de confinarnos sin decir a la población, están ustedes confinados. Y trato de explicarme. Si cerramos el ocio y la hostelería, esto supone que toda la población de Valdepeñas, en este caso concreto, a partir de las 8 estamos confinados, porque como no hay nada alrededor, nos tenemos que quedar en nuestra casa. El problema es que no se ha explicado bien, no se quiere explicar y se está culpando a un sector o dos sectores o tres sectores muy determinados como si ellos fuesen los culpables de todo el tema de la pandemia. Y es una barbaridad. Es decir, si aquí estamos muy mal, lo que tenemos que hacer es un cierre perimetral. Y si no estamos tan mal, creo que tenemos que tener las mismas medidas que el resto de la provincia. No vamos a poner que el resto de la región, que el resto de la provincia. Porque, como bien se ha dicho en el vídeo, la gente se va a otro pueblo. No hace falta nada más que irse a los fines de semana y darse una vuelta por el campo, que vamos a ver cómo están las casas de campo, o vamos a ver la gente que medianamente tiene ganas de salir, pues se va a otros pueblos. Y eso estamos haciendo de que si realmente somos un foco infeccioso, lo estamos expandiendo. Luego, entonces, no estamos corrigiendo, sino todo lo contrario, que estamos expandiendo. Creo que es un error la medida conforme se ha tomado y pienso que si no se soluciona, se está agravando mucho más la economía. Y hago una cuestión más, por ser un poco más malvado. A partir del 9, si no hay toque de queda y seguimos con esta incidencia, ¿qué vamos a hacer? Porque quiero decir, el contagio sigue igual, el virus sigue igual, pero ¿qué vamos a hacer? Esta medida sin toque de queda... Claro, esa es la cuestión. Es decir, si estamos tan mal y cerramos y no hay toque de queda, a partir del día 9, si seguimos tan mal, ¿qué se va a hacer? Hay una cosa, Fernando, que planteas antes de darle paso a Ángel. Planteas que o se cierra del todo o que se nos equipare con el resto de la... Pero hay una cuestión que es objetiva. En cuestión de 3 semanas pasamos de una incidencia inferior a los 100 afectados, 100 contagiados, a 14 días sobre 100.000 habitantes, a más de 400. ¿Algo hay que hacer? Sí, evidentemente. Pero vamos a ver, el cortar Valdepeñas, si realmente nosotros nos abrimos y nos expandimos y salimos y nos seguimos juntando, la postura que se ha tomado no lo corrige en sí. Se corrige en sí por las medidas que tomamos individualmente y por el control que tenemos individualmente, no porque no dejemos de juntarnos o porque no dejemos de salir, porque imagínate, si una cuadrilla se va a La Solana a tomarse una cerveza o a cualquier población, si están infectados lo que hacen es expansionar más todavía la contaminación. Es decir, por eso digo que cuanto menos tiene que ser, o nos cierran total, o tenemos que estar dentro de las medidas igualitarias, porque si no, no estamos corrigiendo de verdad el problema. Por eso deduzco lo que os he comentado antes, que creo que los que nos están confinando sin decir que que estamos confinados. Ángel Luis Rivas, filósofo, vamos de mal en peor. Sí, bueno, aquí llevamos ya unas cuantas tertulias diciendo que esto, ese optimismo desbocado de las autoridades, esto se está ya controlando, pues evidentemente ese discurso ya no vale, eso hay que ir olvidándolo ya. Yo estoy de acuerdo con Fernando y con Carmen, y sobre todo con una palabra que ha surgido aquí, acaba de utilizar Fernando, la palabra culpabilización. Yo creo que hay que evitar tanto la culpabilización que se puede hacer por parte de las autoridades de la ciudadanía, esa ciudadanía irresponsable, y la demagogia. La otra demagogia, ¿no? Hacer de la ciudadanía, que es la que está sufriendo esto. Al final, esto es una pandemia, una enfermedad expandida por todo el mundo, que sufren individuos. Somos los individuos los que lo sufrimos. Y también son individuos, al final, pues el último átomo de la economía son los dueños de los bares, los dueños del gimnasio, los dueños en general, pues de la hostelería y de todo tipo de comercios, porque efectivamente también es verdad lo que acaba de decir Carmen. Salgo a tomarme algo y de paso, pues si veo en el escaparate una camisa de rebaja, me la compro, y al revés también. Casi es más al revés. Voy a comprarme una camisa porque están de rebajas, y ya que estoy por aquí, pues me tomo una cervecita en una terraza. Si no hay terraza, no hay cervecita. Si no hay cervecita, no hay cervecita, no hay 20, 40, 50, 60 consumiciones, 80, 100 consumiciones por la tarde, hay que cerrar. Independientemente, me refiero, hay que echar el cierre para siempre, porque no funciona, hay que mantener muchos gastos, y entonces, al final, este es el perfecto caldo de cultivo para la demagogia. A mí es lo que más me interesa, ya que se me presenta como filósofo, como profesor de filosofía, me interesan sobre todo este tipo de conceptos. No quisiera yo que en Valdepeñas
terminase construyéndose un discurso ni de la culpabilización de la ciudadanía responsable, ni la demagogia del decir la culpa no es nuestra, la culpa no se sabe bien de dónde viene, cosas extrañas. La responsabilidad personal, individual, es la que tiene que primar en este tipo de situaciones. Y después hay una frase que vendría a resumir esto de una manera muy clara: o todos moros o todos cristianos. Si cerramos, cerramos; si abrimos, abrimos. Evidentemente no le podemos decir a la Guardia Civil: me cierra usted aquí la salida a la autovía. Pero algún tipo de medidas hay que tomar. A nadie le gusta, yo ya lo dije aquí en la última... Todos tenemos un porcentaje en nuestro ADN político ciudadano de anarquistas y no queremos que nos limiten tanto en las posibilidades. Pero lo que acabas de decir tú, Julián, de 100 a 400, algo está haciéndose mal, hay que cortarlo ya. Carmen. Sí, hablas, Ángel, de la responsabilidad individual, muy bien. Pero esa responsabilidad individual creo que sería más fácil de conseguir si realmente tuviéramos unos datos reales. Y me explico. Hablamos de una incidencia de un 400% cuando conocemos los datos de la semana anterior, no justo de la semana que nos cierran, es justo de la anterior, que son unos datos muy fuertes. Pues igual muy a estas gordos. alturas, Carmen, estamos a más de 500, ¿eh? Ojo. Posiblemente, pero asústanos con esos datos. No, asústanos no. Bueno, eso es demagogia, eso es demagogia. Bueno, o no nos asustes con esos datos, pero sí, infórmanos con ellos para que nos asustemos cada uno a nivel individual y entonces veamos esa responsabilidad que tenemos que llevar. ¿Por qué nos asustamos cuando nos dicen 600, 800? El conocimiento no asusta, el conocimiento es claro, pero resulta que en la semana anterior de no sé cuántos, porque lo que conocemos es la semana que va hasta el 18, ha habido 400. Son unos datos muy fuertes, pero danos realmente ese... A lo que voy es que no entiendo por qué las autoridades sanitarias van dándonos estos datos a nivel de las poblaciones tan retrasados, por decir, que nos den los actuales, que nos digan cuántos contagios ha habido ayer, que haya antes de ayer, igual que los dan a nivel nacional o igual que los dan a nivel provincial, ¿sabes? Entonces, a lo mejor así tomamos más conciencia, porque tú decías que nos confinan cerrándonos los bares. No nos confinan cerrándonos los bares. Lo que hacemos es no consumir en los bares de Valdepeñas, porque consumir seguimos consumiendo. Sí, pero cuando llegan pero cuando llegan las 8 de la tarde, 8:30, la población se encierra en su casa. Es decir, cuando digo que nos confinan, es decir, nos limitan prácticamente el salir, porque la gente puede salir a pasear, pero lo que sí estamos perdiendo es la relación social. Puesto que a partir de esa hora, como no tenemos sitio de ocio, no tenemos sitio donde expansionarlo, prácticamente no salimos. De ahí que digo que es una manera de confinarnos sin decirla, estamos confinados. Pero retomando lo que estáis diciendo, imaginaos, bajo mi punto de vista, el disparate que es. Cualquier comunidad autónoma que no está perimetrada, Madrid, podía mandar sus ciudadanos donde quisiera. A Francia. Y yo tengo ejemplos, y conozco cercas, que en la estación del AVE ningún control, no ni poco ni mucho, ninguno. En el aeropuerto tampoco. En el aeropuerto tampoco. Luego entonces hay una expansión total. De Francia, que Francia está cerrada, y tú coges un coche desde la frontera y traspasas todo el país tranquilamente, sin problemas, y puede traer lo que traiga. Y no pasa absolutamente nada. Más mensajes, desde nuestros políticos, porque eso no lo está haciendo Sanidad, sí que están lanzando el mensaje de que conozcamos nuestra región, ya que estamos perimetrados, que hagamos turismo interno. No, la gente sale, ¿eh? La gente sale. Y no te miran si llevas infestación o si no la llevas. Si vienes de una población de mucho porcentaje de infestación o de poco, y tú puedes salir. Es decir, luego entonces el mensaje que se está dando es tan sumamente contradictorio que la población ya no sabe qué hacer ni cómo actuar. Ese es el gran problema que entiendo yo, que es lo que tenemos los ciudadanos, en definitiva. Cierta necesidad virtud en ese sentido, ya que no podemos salir fuera de Castilla-La Mancha. Conozca usted Castilla-La Mancha por la pandemia. Bueno, muy bien. Aunque salgamos de una población que tengamos 2.000. Usted explíqueme a mí exactamente, explíqueme a mí, sin meterme el miedo y sin darme esperanzas, como decía el viejo Spinoza, ni miedo ni esperanza, conocimiento. Explíqueme usted por qué no puedo salir, explíquemelo bien, convincentemente, y yo no voy a ningún lado. No me lo explique
y prepárese para que yo pues le monte algún tipo de manifestación, algún tipo de... Claro, es lógico. Si no me explica usted, yo protesto. Y luego está pasando otra cosa. Hay mensajes realmente de científicos y de técnicos en sanidad y mensajes de políticos, y en muchos casos son contradictorios. Y eso todavía más a la población, a los ciudadanos, pues nos vuelven un poquito... Nos confunde. Casi por definición. Claro, para decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Es que sobre lo que decía Ángel del explique menos, lo están explicando, lo único es que cada día nos explican una cosa distinta. Claro. Eso es posverdad propiamente hablando. Hoy sí, pero mañana lo contrario. Y ya está, eso es un... que es una actitud... Porque es eso mismo lo que estamos comentando desde el principio. Claro, explíqueme por qué cierra los bares si eso no es la solución. Y tenemos el ejemplo de Madrid. Madrid no ha cerrado los bares en toda acá en la pandemia, menos el tiempo de confinamiento que estuvimos todos, y la incidencia sube y baja exactamente igual que en Cataluña o que en Castilla-La Mancha, que hemos estado cerrando los bares y abriéndolos en función... Si queremos el ejemplo contrario, en Francia está cerrado los bares, colegios y demás. Imaginaos hasta dónde ha llegado. Sí, por ejemplo, en Inglaterra ha estado un año y pico cerrado la hostelería en general, los pubs y todo esto, y cuando han podido abrir, han abierto por todo lo alto, y las cosas le están yendo. Claro, llevan mucha vacunación. Además, pues, vamos a ver, a los ingleses les caían bombas en la Segunda Guerra Mundial, desde el 40, claro. Es gente que sabe mantener una disciplina. A lo mejor nosotros no somos capaces de mantener esa disciplina, ¿no? Y lógicamente además cerrar otra vez el país tal cual se cerró no se puede porque económicamente no lo soportaríamos. Claro, sí. Con lo cual eso yo creo que son los dos puntos, pero yo creo que ahora sí que tenemos dos cosas importantes. Primero, que conocemos más al virus y entonces se puede saber un poquitito cómo intentar torearlo. Ahora que dices de lo del virus, sabéis que ya hay muchos comentarios y muchos estudios, incluso mucho científico en el tema, que está opinando de que al aire libre ya no hace falta la mascarilla, es decir, que no hay tanta contaminación como se decía al principio. Esos son los vaivenes de mensajes. Quiero decir que van tomando. Pero cuando yo os decía un poquitillo esas dos cuestiones, la una era lo del virus y la otra es que ya tenemos más medios para saberlo. Al principio no sabíamos, tú lo has comentado hace un momento, pues hubo una duda en tu empresa hace unos días y ¿qué se hace? Una PCR a todo el personal. Entonces, a lo mejor había que optar más por ese otro tipo de medidas. A ver, ha habido unos casos por una serie de contagios en Valdepeñas, vamos a hacer un cribado masivo a toda la población y hay medios ahora mismo para hacerlo, un cribado masivo a toda la población, no me cierro los bares, vamos a empezar por ahí, y una vez que ya se sepan quiénes son los positivos, a esos los aíslas y al resto les dejas que lleven su vida normal. La cuestión nuclear es que somos único municipio, junto a Santa Cruz de Mudela, únicos en Castilla-La Mancha. Somos 920 municipios castellano manchegos que estamos en esta situación. Por relanzar el debate y la tertulia antes de llegar al descanso, os propongo lo siguiente. El profesor Ángel Luis Rivas, con su sola presencia, me inspira contenidos de su campo, de su ámbito. Por relanzar y por reubicar la tertulia en nuestro contexto más próximo. Casa del Agua. Casa del Agua. Se hizo el cribado masivo el viernes, creo recordar. 23. ¿Vale? Por allí fuimos fuimos porque, en fin, somos algunos usuarios de la Casa del Agua, ¿verdad? Y lo seguiremos siendo. En cuanto se pueda, efectivamente. Fuimos cerca de 160, 12 positivos. 12 positivos que hasta que se enteraron de que eran positivos, circularon. No os pido, compañeros, que juzguéis lo que ocurrió o lo que supuestamente y presuntamente ocurrió con personal de la Casa del Agua. Y yo aquí rememoro aquella máxima de un ilustre paisano antepasado: caridad en las lenguas, hermanos, ¿vale? Pero sí que evaluéis y que valoréis y que analicéis el comportamiento ciudadano, el comportamiento social, cómo se ha juzgado, sentenciado, juicio sumarísimo en redes sociales, comentarios de todo tipo, anónimos, no anónimos, en fin, y propondría que saque de banda el profesor Ángel Luis Rivas. No juguemos lo que ha pasado en ese epicentro del brote, supuesto epicentro, sino el comportamiento social respecto de ese hecho. Bueno, vamos a ver. No juzgares si no quisieres ser juzgado, ¿no? Estoy pasando un poco de vueltas en el lenguaje.
Vamos a ver, yo, por supuesto que juzgar en el sentido ni sumarísimamente ni anónimamente es el juicio para los jueces. Cabe la posibilidad de que en algún momento determinado fuese necesario incluso llevar algún tipo de juicio por alguna cuestión. Yo espero que no. Yo doy por supuesto, es una postura, si se quiere, ya que me pones eso en suerte, es una postura ética, moral. Yo doy por supuesto que la gerencia, la dirección, los trabajadores de la Casa del Agua, contrariamente a lo que se haya podido decir por ahí, que yo no entro en redes sociales, no me entero de nada, si tú me dices que ha habido anónimos, insultos, pues me lo creo evidentemente. Ha habido patio de corrala. Vale, pues eso es una vergüenza, y es muy propio de las redes sociales, y a ver si de una vez por todas empezamos a hacer caso a lo que dicen los que saben de esto. Por ejemplo, Jaron Lanier, este teórico fundador de Internet, fundador de todo esto, desconéctate de una vez por todas de las redes sociales. Yo estoy absolutamente seguro de que la gerencia, la dirección, como se llame el organismo, el grupo de personas que dirigen la molineta, la Casa del Agua, lo han hecho bien, lo doy por supuesto. Han tomado todas las medidas que han que tomar, las han puesto en marcha, han obedecido a las órdenes de las autoridades al respecto y de los inspectores que hayan pasado por allí para comprobar si lo estaban haciendo bien o no. Y esto, la conclusión a la que yo creo que se puede llegar es que, una vez más, no sé en cuántas tertulias lo he dicho ya, esto no es tan fácil. Acabar con esto no es tan fácil. Se toman todas las medidas, con todo el rigor, con toda la precisión, con toda la seriedad, para evitar que pasen este tipo de cosas, que la expansión del virus en un gimnasio, y aún así pues sigue funcionando. También hay otra lección que podemos extraer, la que tú indicas. No hay que hacer ni caso de las redes sociales, no hay que hacer... Vamos, yo sé que diciendo esto estoy quedando delante de un montón de gente como un dinosaurio y que no está puesto al día, es una tontería como una catedral. Yo todo esto lo conozco perfectamente, solo que no entro. Y sobre todo, precisamente porque conozco todo esto, es por lo que no quiero entrar. Porque conozco esto, es por lo que no quiero entrar. Porque si uno entra a una red social y empieza a ver este tipo de majaderías, de borderíos, de faltadas, etcétera, etcétera, insultos, realmente termina uno sintiéndose muy mal con su propia sociedad. Yo ya tengo bastante, yo no quiero... De todas formas, creo que la red ha actuado así, bueno, actúa en otras muchas más cosas, porque creo que se lanzó un mensaje ya cuanto menos acusador desde el principio. Envenenado. Sí, cuando tú lanzas un mensaje del principio, por quien lo lanzó, que todo el mundo lo conocemos, pues ya es muy fácil. Ya es muy fácil. Avanzado, Fernando, ¿eh? Sí, pero luego se abundó. Él lo recogió, el alcalde lo recogió. Pero se abundó de mala manera, a mi entender. Se abundó de mala manera porque lo que se tenía que haber hecho es apaciguar, porque habría que haber recordado cuando teníamos 170, 180 casos, no había casa de agua, y a quién se culpaba entonces. Porque aquí hemos tenido muchas semanas de 170, de 140, de 100, muchísimas semanas. Estaba toda la región así, igual, ahora estamos solo nosotros. Sí, pero quiero decir, también ha estado Torrenueva hace unos días, ha estado Castilla hace unos días. Y tenía su origen, había un porqué, como aquí lo ha habido. Ha tenido el Moral sus días, es decir, y todos tienen sus días. Y Valencia estuvo en no sé cuántos y ahora está de lo más bajo, Extremadura estuvo muy bajo y luego estuvo muy alto, es decir, estos son curvas muy difíciles de controlar porque es muy difícil de parar a la gente. Pero retomando lo que dices, como el mensaje de inicio fue acusador, pues es muy fácil darle ya a la red que siga acusando. Si el mensaje se apacigua y se dice, bueno, pues esto es lo que es, y hoy habrá este foco y a lo mejor se tenía que haber actuado antes, porque cuando se hizo el cribado masivo desde el primer contacto, a los 8 días, 10 días. Imaginaos 10 días, lo que se puede estar contaminando. Es decir, si se actúa bien desde el principio, en vez de hacer tantas críticas, posiblemente se había corregido antes. A los 12, casos súmale un 0 más. Claro, como el tema es... Porque además era muy fácil de controlar. Porque si es un foco real, el foco estaba ahí. Está controladísimo. Atájalo del principio, claro. ¿Cuántas personas estuvieron
Pero efectivamente, es que, o sea, nos encierra cerraron... a todas las personas de la Casa del Agua. Claro. Y hace el cribado masivo. Fijaos Y la salimos. evolución, se pasó de una semana 19 a la semana siguiente 31. Claro. es que Y a la semana siguiente 123. Claro, porque es geométrico. se tardó mucho Oigan, Es que es como, geométrico. Claro, y se tardó como mucho en... usuario de la Casa del Agua que eres, sabes que el día 12, que era martes, nos cerraron, nos dijeron a mediodía, dijeron ya no se puede seguir yendo. Cuando dijeron que era por un caso de COVID, yo inmediatamente dije, nos llamarán, habrá que estar pendiente del teléfono, porque nos llamarán para hacer un rastreo, hoy es martes, miércoles, jueves, como mucho el viernes. Lo que no te esperas es que haya llegado al viernes ese de la gran semana problema, siguiente, ese gran problema. con lo cual hemos estado dando vueltas todos con el posible... Es que a lo mejor cuando nos han hecho el cribado el día 23 ya habíamos pasado el virus desde el día 12. Bien. Un instante nada más. 30 segundos y vamos al descanso. Evidentemente la expansión de un virus va casi siempre, vamos, o siempre, en progresión geométrica. Entonces yo estoy un poquito cansado ya de oír hablar de tantos casos de tantísimos habitantes, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna importancia, pero es que va en progresión geométrica. 12 personas, por ejemplo, 12, digamos 12, ya no 20, 12 personas produciendo aerosoles contaminados en diversos puntos de Valdepeñas, cuando te das cuenta, pasas de 12, pasas a 120 en 4 días. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En el mismo instante, lo que están diciendo los compañeros, en el mismo instante en que se conoce la situación, cortar. Después, si quieres, te pongo un ejemplo de cómo hay que hacerlo. De cómo hay que hacerlo, de gente que sabe cómo hay que hacerlo y lo hace en una institución de esta localidad, en un instituto de secundaria. Te emplazo a desarrollar el tema en la segunda parte. Hemos alargado un poquito esta primera y de entrada, y antes de que regresemos de esos 5 minutos protocolarios de publicidad, pues recordemos un poco una cuestión que también es esencial, el comportamiento de las autoridades. Es decir, toda la presión social recae en las autoridades más próximas, que es lógico que sea así, que es el ayuntamiento, que a su vez es carente de competencias a la hora de imponer restricciones o de derogarlas. Un poco quiero que valoréis esta cuestión, que es esencial, repito, sobre todo por lo que hemos empezado viendo, el vídeo que hemos empezado viendo, que eso es una situación no de hoy, no eventual, sino que se ha venido arrastrando desde que se dictaron esas normas de nivel 3, esas medidas de nivel 3 reforzadas. Les emplazo a, en unos minutos, reanudar esta tertulia, no se vayan. Hola de nuevo, hablamos de la excepcionalidad en la que Valdepeñas junto con Santa Cruz de Mudela en toda Castilla-La Mancha está diferenciándose en los últimos 8-10 días y en vísperas de que sepamos si se prolongan o no esas medidas de nivel 3 reforzadas por nuestro índice acumulado de contagios después de ese y otros brotes que surgieron en los últimos días en Valdepeñas en un conocido centro deportivo. Antes de iniciar el descanso, pues os emplazaba a que analiceis y repasaseis cómo se han comportado las autoridades, las más próximas, las municipales, después de que, evidentemente, toda la presión social haya recaído sobre quien más a mano tenemos, que son el alcalde y los concejales, carentes a su vez de potestad y de competencias para poder decidir en relación con esas medidas que estamos soportando y padeciendo. ¿Cuál es vuestro parecer? Carmen. Empiezo yo. Esta vez. Quizá, supongo que habrán tenido todo su apoyo internamente, supongo que ellos habrán levantado el teléfono muchas veces y habrán hablado con quien hayan tenido que hablar para intentar solucionar este problema, sobre todo en la hostelería, y habrán intentado que no se cerrara. Pero yo sí que he echado quizá un poquito en falta un pequeño apoyo en la calle. Todos estos días que se han estado concentrando los hosteleros en la plaza a las 11:30 de la mañana, pues he notado un poquito quizá ese apoyo de decir, estoy con vosotros aunque yo no pueda hacer nada. Creo que a nivel municipal, y no sé hasta qué punto puede tener competencias en lo que hablábamos hace un momento, en ese cribado masivo o en haber acelerado ese cribado masivo, que no olvidemos que a mí me llamaba mucho la atención que era un cribado voluntario, o sea, que se apuntó quien quiso ir, que debía haber sido obligatorio y unos días antes, pero quizá he hecho, ya os digo, un poco en falta
ese apoyo en la calle. Esa presencia de Esa presencia ahí, exacto. Bueno, hay que decir un detalle, pero claro, son 21 corporativos y 11 del equipo de gobierno. El alcalde en los últimos días se ha sometido a una intervención quirúrgica leve, pero que le está manteniendo en su casa y en reposo. Pero reitero que hay más componentes, claro, ¿vale? Del equipo de gobierno. Hombre, ningún ayuntamiento se queda siempre sin cabeza, es decir, cuando se va el alcalde está el primer teniente de alcalde, que para eso se decreta que es el que lleva las riendas, es decir, no hay justificación en ese sentido, es decir, si el alcalde no está como persona, como Jesús, pues está quien decrete en su momento. Que decir, seguro que internamente habrán, y Jesús desde su casa habrá cogido el teléfono más de una vez. Yo lo que he echado en falta efectivamente ha sido mucho más cercanía de los políticos con el problema social, con el problema económico que ha tenido el pueblo, que ha faltado esa cercanía y ha faltado ese contacto, porque prácticamente solamente se han dedicado a ruedas de prensa y poco más, ¿no? Y yo creo que se tenía que haber avanzado en algunas cuestiones más. El problema económico que va a tener Valdepeñas, sobre todo la restauración, va a ser tremendo, y cuando esto empiece, por muchas vueltas que se le dé, va a ser complicado, porque va a haber muchos que se han quedado en el camino y que no van a poder. Y eso trae consigo pues mucho más problemas, no solamente de hostelería, está fruterías, carnicería, pescadería, proveedores, en definitiva es una cadena importante, ¿no? Y eso requiere de que los políticos, si no encabecen, por lo menos se mezclen entre ellos, y no lo han hecho, y luego ha habido declaraciones, cuanto menos, que creo que han faltado algo de sensibilidad. Yo recuerdo una de ellas, que se calienta la boca muchas veces en los políticos cuando se van a hacer cierto tipo de declaraciones, y cuando hay un dedo acusador, muchas veces se le olvida el cargo que uno ostenta. Es decir, si yo soy senador, o soy diputado nacional, yo tengo posibilidad de presentar una moción, o de presentar cualquier cuestión a nivel nacional, que tengo representatividad, para que se apruebe, y eso no ha ocurrido. Es decir, y eso se podría haber hecho ante la situación en la que estamos, porque efectivamente los pueblos no pueden hacer, pero si tenemos representantes y a su vez por elevación de los ayuntamientos están los diputados y están los senadores, sí que se puede forzar a sus partidos a que tomen medidas para solucionar los problemas de su pueblo. Y luego hay otra cuestión. Cualquier trabajador de la función pública, con esto no los quiero ser dedo acusador, si tú les cortas de trabajar, les sigues pagando. Tú a un autónomo les cortas de seguir trabajando y no le estás dando absolutamente nada. Eso es una discriminación que no tiene nombre. Y yo no sé, no lo sé, porque no soy técnico en el tema, si jurídicamente eso no tuviese alguna vía. Es decir, porque usted me ha quitado el trabajo, usted me tendrá que dar algo de lo que he perdido. Y eso, sin embargo, no se está haciendo. Precisamente va a pleno la denegación de una solicitud de la Casa del Agua, volvemos, en la que declaran y tratan de acreditar lo que han dejado de ingresar en estos meses de cierre y lo que han tenido que soportar de gastos en estos meses de cierre, y se le va a rechazar porque no hay legalmente y administrativamente obligación de atender a esa demanda. Creo que debería, no lo sé porque no soy técnico en el tema, si acaso sería algo jurídico, es una concesión, o por lo menos, claro, en ese caso es distinto. Pero es decir, si yo soy autónomo y tengo un bar y usted me decreta que lo tengo que cerrar, usted que me está obligando a que yo no tenga ningún tipo de ingreso de mi trabajo, pues mire usted me tendrá que dar algo, porque usted me está cerrando por una situación que la tenemos toda la población. Pero usted, sin embargo, si usted es un empleado público, un político, usted sigue cobrando igual, aunque no vaya ni siquiera al Parlamento, y sigue cobrando igual, y sigue cobrando dietas sin ni siquiera utilizarlas. Luego, entonces, no me venga a mí a decir que yo no tengo derecho a cobrar porque soy autónomo, y usted sí tenga derecho a cobrar. Ante esa situación, creo que no se está tomando la misma vara de medir a un sector de la población y a otro sector. Ya nos vamos a un ámbito muy superior. El autónomo en este país seguramente que son insuficientes, pero sí que se han decretado medidas compensatorias por el cese de actividad. Seguramente insuficientes, pero no es tan de 10 a 0, mientras claro, que el empleado público mantiene su estatus, efectivamente. Más cosas. Con respecto a, en la política local, la política municipal, salvo en las grandes ciudades, que al final son casi ciudades-estado en sí mismas, ¿no? Madrid, Barcelona, ¿no? Evidentemente el representante público, elegido democráticamente por el pueblo en las elecciones democráticas, puede tener un contacto prácticamente directo y diario con la ciudadanía que le pide que le arreglen una acera, la ciudadanía que en un momento determinado, en una situación de excepcionalidad como esta, le pide medidas de corrección de una situación extremadamente grave.
Parece bastante claro, yo doy por supuesto, porque en caso contrario apaga y vámonos, yo doy por supuesto que los representantes políticos de la ciudadanía de Valdepeñas, con toda su buena voluntad y con toda su buena fe, lo doy por supuesto, con toda su buena voluntad y con toda su buena fe, están haciendo lo que pueden. Pero bueno, evidentemente el gesto formal de salir a reunirse con... Yo no sé, en estas imágenes que hemos visto de los hosteleros en la plaza, no sé si había algún político, algún representante de... Es decir, ¿bajaron allí a hablar con ellos? De la oposición. Bueno, evidentemente, bueno, pero eso me parece bastante trivial. Claro, eso va en la nómina y casi en la definición. Si me opongo, si soy de la oposición es porque me opongo y me tengo que poner al que En está. este caso va en la necesidad. Y también, claro. Pues eso es un gesto que hay que, lo que decía hace un rato yo acerca de la demagogia, evidentemente un político tiene que arriesgarse a que le llamen demagogo, tiene que arriesgarse. Es prácticamente imposible que si el concejal o el alcalde se acerca a hablar con ellos, la oposición que va a decir, demagogia. Bueno, pero este tipo de cosas efectivamente va en la nómina, va en el sueldo. Si te acercas a hablar con los afectados por una situación muy compleja, muy difícil y realmente dura, a lo mejor resulta que la oposición te llama demagogo, pero la gente te informa de por dónde están yendo las cosas. Y un político lo primero que tiene que hacer es conocer la realidad de su ciudadanía, saber qué le pasa y saber qué piensa. Y sin demagogias, no os preocupéis, yo soluciono esto en un mesecito, hago aquí un decreto, hago aquí un... No, ya, eso no funciona. Pero conocer de primera mano lo que está pasando y lo que piensa la gente y cuál es su opinión. Al fin y al cabo, pues un Estado democrático es un régimen de opinión, y sobre todo cuando los eventuales opinantes son afectados por una situación económica rozando lo catastrófico, rozándolo por dentro, lo catastrófico. Avanzamos si queréis. Aquí en esta tertulia, pues todas las semanas establecemos una especie de vacunómetro de cómo vamos, y seguimos en un 8% con la pauta completa, y ahora mismo no recuerdo qué porcentaje tienen ya al menos una banderilla. El profesor... Yo tengo una banderilla. ¿Sí? Tienes una de ellas. Yo soy semi-astracénico. No has comprado el par, no has completado el... No, y ya se verá, en la anterior tertulia en la que estuve yo, justo al día siguiente, media hora después de terminar la tertulia, anunciaron AstraZeneca se paraliza por trombos y no sé qué, no sé cuánto. Entonces todos los profesores de Castilla-La Mancha que nos habían puesto el domingo anterior la primera de AstraZeneca, ya nos quedamos ahí, en el limbo, o en el purgatorio, o no se sabe muy bien qué. Parece ser que ahora la reanudan. Sí, de hecho, ¿quién sabe? He leído una información de última hora, que esta semana en vez de 2 millones van a ser 4 millones de vacunas las que vienen a España. De ahí que se doblará, si teníamos 100.000 vacunas para Castilla-La Mancha, tendremos 200.000, si seguimos la proporción. Y la cuestión es que de los 2 millones que vienen más, vienen 1.600.000 de AstraZeneca. De lo que se deduce que AstraZeneca va a haber banderillas a destajo, quiera la gente o no. Y es decir, y yo creo que también hay que dejar de perder miedo, porque no se está diciendo de que también hay cierta taquicardia con Pfizer, que también las hay estudios y se han publicado, y con todas las vacunas hay riesgo, ¿no? Y yo creo que ese miedo hay que irlo quitando. Y si a mí me dicen, y no llego a los 60 años, que me tiene que poner una banderilla de AstraZeneca, yo tranquilamente me la voy a poner sin ningún miedo. Carmen, ¿aceptas el chute de AstraZeneca? Sí, yo acepto el chute, que me pongan rápidamente. Despacio, que te pongan no. ¿Perdón? Una vacuna sí, ¿no? Sí, claro, el chute de la vacuna, lógicamente. ¿Sabes? Creo que sí, creo que es la única solución que está demostrando, además, pues por estos países que ya ponen las imágenes en la tele y nos dan una envidia total de Australia, de Nueva Zelanda, que están de Egipto, que están totalmente vacunados y que ya están volviendo a una pequeña normalidad o gran normalidad. Entonces creo que sí, que es la solución, sobre todo además porque estamos protegiendo a todos nuestros mayores, ya estas incidencias tan grandes que tenemos ahora en esta cuarta ola, bueno, pues no está afectando a ningún mayor, y bueno, pues eso es importante
aunque lógicamente hay que seguir siendo prudentes y hay que seguir vacunándonos. Esperemos que el ritmo sea ese, que efectivamente, porque yo todos los viernes oigo aquello de van a venir no sé cuantísimas vacunas la semana que viene, y como el miércoles o el jueves ya dicen, no, es que no han podido venir tantas porque ha habido algún problema. Todos los años, todas las semanas hay problemas. Lo de AstraZeneca es llamativo que a raíz del anuncio de la denuncia al laboratorio, bueno, pues dar 1 millón solamente para España, se supone que a Europa habrán entrado por 50 millones o 40 millones de AstraZeneca más, es decir, que se agiliza. Y ahora tenemos el mismo problema con la Janssen, es decir, también deberíamos de tener mucho más dosis y sin embargo pues nos vienen el 50%. Es decir, yo no sé si es que Europa ha negociado mal o esto es algo incomprensible, ¿no? Que va en función de lo que se ha pagado por la vacuna, si te atiendo, ¿no? Entre las incidencias de que se detecta un caso remoto, imporcentuable, de alguien al que le ha sentado mal y le ha causado un trombo o algo más serio, y las contingencias del orden de la producción, del reparto, de la distribución, de la logística, siempre damos un pasito para adelante y a lo mejor otro para atrás. Uno o dos para atrás. Hombre, yo confío que si se sigue con este ritmo, si no al principio, porque al principio lo veo muy difícil, que estemos vacunados el 70%, confío que a final de verano o mediados de otoño como máximo, estemos cuanto menos el 70%, ¿no? Eso, de finales del verano ya hablaba en la visita que tuvo ayer el presidente Pedro Sánchez, que estuvo en Toledo, creo que es donde sí, donde se está fabricando Janssen. Bueno, pues hablaba eso, ya no habla de principios de verano, ya habla de finales de verano, pero bueno. Hoy hay unas declaraciones del presidente de la Junta de que para junio están vacunados los de 50 años. Es decir, los de 50 a 60 van a estar vacunados. Eso ya es un porcentaje de población cuanto menos importante. De los de 50. Y sigo con la duda de si los que hemos pasado el tema, si nos van a poner un chute, como dice Carmen, nos van a poner una banderilla o dos. Seguimos con la duda, porque ha habido gente que la pasó hace tiempo, que sí le han puesto dos, le han puesto doble inyección, y nosotros pues todavía no sabemos, porque se comentó una o... Y ahí estamos. Yo voy a decir una barbaridad, una barbaridad porque es una trivialidad objetiva, vamos, perfectamente sustentable desde el punto de vista científico. Nuestro grupo de control van a ser los australianos. Es decir, ellos han quitado la mascarilla, ya se reúnen entre de 30.000, 50.000 Han vencido antes de vacunarse, han vencido el virus antes de vacunarse. En la moral sí, otra cosa... Entonces, si dentro de un mes o dentro de 2 meses empieza a crecerles el número otra vez, entonces a lo mejor tenemos que empezar a pensar que a lo mejor las vacunas no son tan eficaces por aquí, tan eficaces por allá. Entonces, porque es que al final la única solución para saber si realmente estamos ya inmunizados de grupo, no de grupo, si estamos ya inmunizados grupalmente, no rebañuelamente, es que nos quitemos la mascarilla, salgamos a la calle, abran las terrazas, abran los comercios, nos codeemos, hola, ¿qué tal?, respiremos unos a los de los otros y un mes después no crezcan los contagios. Entonces podremos decir, en una situación, digamos, permítaseme la expresión, que llevo pensando mucho tiempo en esto, una situación de paleonormalidad, de vieja normalidad, no se ha expandido de nuevo, no hay una quinta ola, lo hemos conseguido. Antes no, antes de quitar la mascarilla y empezar a hacer vida como se hacía antes, no podemos saber si la vacuna funciona o no. Hombre, ahí, ayer creo que vi, no sé si ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, vi un reportaje de la India, de conforme está la situación, y sin embargo llevan un porcentaje elevado de vacunación. Ya, pero... No sabemos qué tipo de vacuna, porque allí los nombres, claro, de nuevo, hay que ver... el porcentaje que es relativo y las cifras que son absolutas. Tú tienes un porcentaje de un 10% de habitantes de la India, en términos absolutos, ¿cuántos millones de personas son? Muchos. Claro. Son 100 y pico millones. Es que es imposible, no vale con los porcentajes. No, pero quiero decir, mucha población. Claro. No sé si pocas escenas como las incineraciones, las cremaciones masivas en plena calle, desde un punto de vista antropológico, se parecen más a lo que describió Dante en la Divina Comedia. Pues sí. Lanciate ogni speranza voi che entrate. Pero ante esas imágenes, todavía España... Bueno, creo que sí, que está publicado ya en el BOE que no va a permitir que entren personas de India con posible... creo que sí que está publicado en el BOE, pero no entra en vigor hasta el viernes. Perdonadme, pero hay cosas que sigo sin entender.
O sea, si tú tienes este problema, estás viendo que es una variante que está creando mucho más cierra, ya no dejes abierto que ayer o antes de ayer venían 12 vuelos desde la India. Es que... Cuando volvamos a vernos, o cuando esta tertulia vuelva a reunirse dentro de una semana, ya sabremos, pues seguramente que no se prolonga el estado de alarma, lo cual pues será un cortapisas a volver a poner, como Fernando decía en la primera parte del programa, nuevas medidas restrictivas. Como no se acelere el ritmo de vacunación, pues se va a hacer imprescindible de nuevo la herramienta del estado de alarma. No sé cómo contempláis la ecuación tan compleja que tienen los políticos delante encima de la mesa. Compleja. No, hablas tú, Ángel, por favor. Vamos a ver, a mí me parece bastante claro que yo tengo, lo que decía Carmen hace un cuarto de hora aproximadamente, o no sé, la única solución que queda es que realmente, la única solución plausible, verosímil, después ya veremos si se concreta efectivamente, si se verifica o no, desde un punto de vista científico, es vacunar a machamartillo, a piñón fijo y sin parar todos los días, a todas las horas, comprar vacunas las que hagan falta, probar, que a ver si funcionan, y poder cuanto antes pues hacer el experimento de quitarse las mascarillas, pero mientras no se ponga en marcha una campaña real, no se puede pretender que está siendo un éxito con un 8% de la población vacunada. Y queda un 92% de gente sin vacunar. ¿Qué somos? 47 millones. Sí, vale. Si van 4 y medio, echa el hilo en la cubeta. No hace falta más comparación. Es que decir, semanas hasta que... Nos están hablando de un porcentaje, pero si nos vamos al número entero, 47 millones sobre 4, los palos de sombrajo se nos caen. Claro. Se plantea también el habilitar a la sanidad privada, a los hospitales privados de este país y a las mutuas laborales. Si el problema, que también yo creo que hay capacidad para vacunar. Si el problema es que no hay vacunas, Europa yo creo que lo ha hecho mal. Y hay que decirlo, lo ha hecho mal. Porque si lo hubiese hecho bien, habríamos tenido las dosis, como Estados Unidos, que le sobra, que hay gente que ya van ofertando vacunas para que la gente se vacune, gente joven. En el McDonald's se vacunan a la gente. Claro. No pasa nada. O Reino Unido. También o Israel. Es decir, ¿por qué Europa, teniendo un volumen de población tan grande, como Estados Unidos, asimilable, lo hemos hecho tan mal y tenemos tanta carencia de vacunación? Porque tenemos problemas de dosis. Somos menos poderosos de lo que pensamos. Claro, pues nos creemos el ombligo del mundo. Europa se cree el ombligo del mundo y... Estados Unidos, Reino Unido, lo que han hecho no ha sido comprar más o menos vacunas, lo que han hecho ha sido dar dinero a sus laboratorios. Europa también, ¿eh? Europa ha dado mucho dinero a los españoles. Lo que pasa es que los han engañado. Pero Europa dio, quiero recordar... No, pero espera, a lo que me refiero es que lo que había que haber hecho era haber dado a los laboratorios dinero para que investigaran, que es lo que han hecho en Estados Unidos. Déjatelo de comprar, evidentemente también, ¿sabes? Pero haber dado dinero, o sea, cuando hace poco veía un reportaje del CSIC donde tenemos a tres personas, y en pandemia solamente una, que era la que iba a esa posible vacuna española, vamos, se te caía el alma a los pies. O sea, no tenemos dinero para que tengamos más científicos que puedan estar estudiando sobre esa vacuna. Pero eso es un problema de Europa, porque Europa, en definitiva, exceptuando Reino Unido, que sí ha sido el que ha sacado una vacuna, Alemania la va a sacar ahora a final de verano, España la va a sacar un poquito después, con bastante menos presupuesto. Es decir, yo creo que ha sido un problema de Europa en conjunto para hacer investigación sobre la vacuna. Pero investiga antes. Sí, pero Europa sí que ha dado fondos, concretamente a AstraZeneca, el laboratorio de AstraZeneca. Hablo de cabeza, a lo mejor digo una barbaridad, pero quiero recordar que sobre 2.000 millones de euros ha dado para la investigación y el fomento de las vacunas. Es decir, que sí se ha dado mucho dinero para la producción y sin embargo nos han dejado un poquito al margen. Pues a España le han dado muy poquito. Quiero decir que algo se ha hecho mal en Europa para tener ese tipo de problemas. Porque no es normal, ya te digo, que Estados Unidos tenga eso, que Israel tenga, que a lo mejor apaga un poco más, que Reino Unido que tenga, y que algunos países tengan más que nosotros. Que es que tiene más porcentaje Chile de vacunación que nosotros. Y Marruecos, ya te decir. Diciendo eso ya, pues algo falla, ¿no? Claro, con lo cual la sensación es que nos han tomado el pelo. O sea, que ha llegado AstraZeneca y ha dicho, a ver, Europa, ¿cuánto te doy? 5. Pero te voy a dar 5, pero como viene pagando más Israel, o viene pagando más Marruecos, o viene... pues entonces de las 5 te las dejo en 3. Ya creo que tocamos otro problema, cortanos, Julián, cuando pueda. No, es que estáis generando constantemente nuevos debates. Es que... Si nos fijamos, lo cual es agradecer, si nos fijamos en el contrato que hace Europa
con las farmacéuticas, eso es vergonzoso. Que no son capaces de enseñarnos y de tachar cuando nos enseñan un contrato, pero mire usted, que estamos en una Europa libre, que tenemos capacidad que lo estamos pagando nosotros. Y que lo estamos pagando todos los ciudadanos. ¿Por qué no nos enseñan de verdad el contrato? Que no pasa nada. Si cumple Europa porque los han engañado, pues son ustedes verdaderamente torpes. Y si lo han hecho bien, denuncien a la farmacéutica, pero hoy no se esperen al año de estar fabricando. Pero entre que se pegan y no se pegan, el principal problema, entre que denuncian, no denuncian, es que no han nos han hecho bien, vacunado. es que no tenemos vacunas, que es el principal problema, y la manera de salir a flote, eso, que tengamos PCR, si vayamos todos, nos levantemos por la mañana, nos hagamos una PCR en casa y salgamos negativos a la calle, o en su defecto estar vacunados. Vamos a ver, el famoso contrato me lo traen aquí, me lo traen ahora mismo aquí, a mí. Me lo traen a mí aquí. Yo mañana por la mañana lo llevo al Gregorio Prieto, se lo enseño allí a un compañero y pim pam, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Ya está. La Unión Europea no tiene un cuerpo jurídico. Claro que tiene. Evidentemente tiene un cuerpo jurídico que es que a simple vista dice esto no, no me toquen las narices, venga ya por ahí. Si es que es tan trivial como eso. Aquí lo que hace falta, en Europa hace falta Bill Gates. Un Bill Gates. ¿Quién tiene agarrado a quién? Lo que pasa es que, claro, ya se sabe que Bill Gates es ese monstruo que ya está denunciando el gran figurón, el Miguel Bosé este, si algún día fue algo. Si algún día fue algo... Nuevos debates constantemente. Claro, si algún día fue algo, y seguro que Carmen tiene algo que decir a ese respecto, si algún día fue algo, ahora evidentemente no es nada, Bill Gates hace falta aquí. Bueno, en España hay uno, no hay un Bill Gates, pero hay un Amancio Ortega, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Si lo espantas, lo critican. Claro, si lo espantas y le dices, no, estos son no sé qué, cerdos capitalistas, que tiene pasta, que... Vale, da igual, vamos a dejar el tema. Si dona aparatajes para detención y mejor conocimiento sobre el cáncer y lo ponen al pobre aparatito. Claro, no, que lo ponen, no, bueno, también no generalicemos, lo pone, o lo pone, lo puso. Y al que lo puso, lo pusimos. O sea, en fin. Vamos a dejarlo ahí. Demagogo. Esperamos que dentro de una semana esta situación en Valdepeñas pues haya cedido, se hayan podido relajar las medidas que venimos ya desde mediados de la semana pasada soportando, más que nada, primero que por la economía, por la salud de los valdepeñeros y porque ese índice de contagios se haya contenido y se haya apaciguado. Les vamos a emplazar, no sin antes, despedir a nuestros amables... Necesito 10 segundos. No he dicho nada. Vamos con el epílogo. Bueno, el epílogo puede parecer afán de protagonismo, lo es. El día 23 pasado, el 23 de abril, fue el día del libro. Yo querría leer un poquillo, lo que hago siempre. Del libro de Timothy Snyder sobre la tiranía, 20 lecciones que aprender del siglo XX. La lección novena dice así: trata bien nuestra lengua. Evita pronunciar las frases que utiliza todo el mundo. Inventa tu propia forma de hablar, aunque solo sea para expresar eso que crees que está diciendo todo el mundo. Haz un esfuerzo por distanciarte de Internet. Lee libros. Y mira que estamos cerquita del Día del Libro. Vale, fue la semana pasada. Queda un año para el Día del Libro. Pues dicho eso, no añadimos ni una sola palabra más y les emplazamos a dentro de 7 días. Un abrazo a todos.